Vamos a abrir la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 2. Profeta Jeremías, y vamos a leer el capítulo 2, versículo número 11 en adelante. Jeremías capítulo 2, versículo 11. Aleluya. Cuando lo tengan listo, me lo indican con un fuerte, poderoso y enérgico amén. Bueno, pues vamos a leer la palabra de Dios. Yo leo la Nueva Versión Internacional y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que no sirve para nada. Espántense cielos ante esto. Tiemblen y queden horrorizados, afirma Jehová el Señor. Dos pecados ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua vida, y han cavado sus propias cisternas. Cisternas rotas que no retienen el agua. Versículo 19, por favor, ahora. Tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir de mí, afirma el Señor de los ejércitos. Esta es palabra de Dios, santos. Que Dios hable a nuestras vidas. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Me imagino que todos hemos escuchado hablar del síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es una psicopatología, es una enfermedad mental que suele aparecer en algunas personas. ¿Y de dónde viene el nombre del síndrome de Estocolmo? Permítame contarles que viene de un hecho real, es decir, esto sucedió. La mañana del jueves 23 de agosto de 1973, un asaltante de bancos que se llamaba John Erik Olsson se metió a robar un banco en Estocolmo, la capital de Suecia. Y el robo lamentablemente salió mal. Él se mete al banco que se llamaba Credibanking, que está ubicado en Suecia, en la capital en su capital, en Estocolmo. Y cuando todo sale mal, él tomó a 4 rehenes del banco y se los llevó a la caja fuerte, es decir, se los llevó a la bóveda del banco. Estos eran 3 mujeres y un hombre. Los tuvo encerrados ahí. La policía hizo toda una negociación y resulta que durante 6 días tuvo a esta gente encerrada imagínense ustedes, en la bóveda del banco. Si alguien hubiese sido claustrofóbico, sin duda alguna hubiese tenido problemas. Lo curioso de esto, hermanos, es que durante el tiempo que estuvieron los rehenes junto a su secuestrador, empezaron a tener o a mostrar simpatía, afecto e incluso defensa de su captor. Es decir, terminaron identificándose con su captor. Uno de los rehenes, para que tengan idea, se rehusaron a testificar. Todos ellos se rehusaron a testificar en el juicio donde estaban juzgando a este ladrón de banco.
E inclusive uno de ellos, una mujer, llegó a visitarlo a la cárcel muchas veces mientras él estuvo preso. Y entonces en el juicio, cuando lo llevaron a juzgarlo, resulta que el psiquiatra y criminólogo que había atendido y que había hecho la negociación con el ladrón, trató de explicar al juez, y él usó el término para describir ese vínculo emocional patológico entre el secuestrador y su víctima, entre el secuestrador y el secuestrado, entre el victimario y la víctima, entre el captor y aquellos que habían sido capturados. Entonces eso pues obviamente iba en contra de la lógica natural. Este fenómeno psicológico, hermanos, conocido como el síndrome de Estocolmo, la víctima termina defendiendo, justificando e inclusive amando a su captor, aquel que le oprime. Y entre las características que tiene una persona que padece de síndrome de Estocolmo es que tiene un apego emocional al captor, tiene una dependencia extrema de él y una necesidad patológica de protección, de afecto, e inclusive, aunque se dé cuenta que sea una relación destructiva, hay dificultad para poder cortar una relación. Entonces es interesante esto del síndrome de Estocolmo, que aunque no aparece en el DSM-5, que es el manual de psicopatologías, pero sí es un término muy usado, que los psiquiatras, los psicólogos y trabajadores mentales de la salud mental ya lo están utilizando. Ahora, mis amados hermanos, déjenme hacerle dos preguntas. Y si le dijera que muchos cristianos hoy en día están defendiendo a aquellos que les está matando. Escuchen esto, que muchos de nosotros cristianos hoy en día estamos defendiendo lo que nos está matando. O peor, la segunda pregunta, y si les dijera que hay cristianos que han aprendido a vivir cómodamente en la cárcel del pecado, escuchen esto, han aprendido a vivir ahí en la cárcel del pecado, inclusive justificándolo, inclusive amándolo, inclusive sabiendo que es destructivo, con un apego emocional enfermizo. Ahora o viven bajo estructuras religiosas secas, que saben que se está muriendo, que saben que ya no hay vida, que se reniegan o que se niegan patológicamente a una renovación espiritual, y lo peor, que siguen pensando que están en libertad. Por eso este día quiero utilizar como título para el mensaje que les voy a predicar: cristianismo con síndrome de Estocolmo. ¿Cuántos de nosotros que somos cristianos nacidos de nuevo, de alguna manera, consciente o inconscientemente, podemos estar teniendo este mismo síndrome, el síndrome de Estocolmo? Un apego emocional. Defendemos aquello que nos oprimen, lo justificamos, lo amamos. Sabemos que va en contra de nosotros, en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña, pero terminamos de alguna manera enfermizamente defendiendo aquello que nos oprime. Veamos el caso y vamos a la palabra, por favor. En el versículo número 11, dice la Biblia, en el versículo número 11: ¿acaso hay alguna nación que haya cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, dice, pues así dice: mi pueblo ha cambiado la gloria de Dios por lo que no sirve para nada, por lo que no aprovecha. Ha trocado, ha cambiado
ha, ¿cómo te diría? Ha transado la gloria de Dios por aquello que no sirve para nada, por aquello que no aprovecha. Qué acusación tan seria Dios nos está haciendo en este momento. ¿Me está oyendo, santos? Y eso es para nosotros. Qué acusación tan seria. Dios está asombrado. Las naciones paganas que tenían ídolos, que tenían dioses que no eran dioses, ellos eran fieles a sus falsos dioses. Y el pueblo de Dios, que tiene un Dios vivo, no ha sido fiel a su Dios. Eso es lo que dice el versículo. Dice, ¿han visto ustedes alguna nación que haya cambiado sus dioses, con minúsculas, diosesitos, ídolos, por otros dioses? No hay. Son fieles. Hay gente que es más fiel a Dios, a sus dioses que inventan, sus santos que le adoran, sin mencionar nombres, pero hay gente más fiel, musulmana, más fiel, católica. Hay gente más fiel a una secta que nosotros los cristianos, que adoramos al Dios vivo, que la gloria de Dios está acá, pero cambiamos la gloria de Dios por cosas que no sirven para nada, dice el Señor. ¿Y por qué lo hacemos, santos? ¿Qué significa esto hoy en día? Significa, adelante de mí, que hemos cambiado la presencia de Dios por una forma, una liturgia, una religiosidad que no aprovecha y que no sirve para nada. Hemos sustituido el fuego de Dios por ceniza. Hemos cambiado la relación viva con Dios por una religión muerta, defendiendo la tradición, el dogma, los legalismos, los sincretismos. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, hermanos, qué es lo que usted está adorando realmente? ¿Qué adoramos nosotros? ¿Será la aprobación del mundo? Entendamos que adoración es aquello a lo que le damos tiempo, recursos, a lo que le damos energía. Y no necesariamente puede ser una imagen, un santo, un ídolo, sino que nuestra adoración a Dios puede ser la comodidad, el dinero, el ministerio, inclusive por encima del Dios del ministerio. Hay gente que adora esto, la imagen, la popularidad. Estamos adorando una denominación, unos estatutos, unas reglas, una tradición. Estamos adorando, queridos hermanos, una tradición que se ha convertido en ídolo. Es que esto hagámoslo así porque siempre ha sido así. Es que esto es así. Estamos adorando el pasado, o peor aún, no estaremos adorando algún hábito o vicio que nos avergüenza y nos destruye. ¿Y qué pasa cuando una persona que tiene un hábito, un vicio que lo destruye, lo adora? ¿Cuál es la justificación que hace? Esta es mi vida, déjenme hacer lo que quiera. Si yo hago con mi pisto lo que quiera, si yo no daño a nadie, si yo estoy bien. No estás bien. Todo el mundo te mira que te estás autodestruyendo porque sabes que primero, buscaste eso por escape, por placer, lo que sea, cualquier vicio que sea, pornografía, sexo, adicción a alcohol, a drogas o lo que sea. Primero lo buscaste para sentirte bien y luego lo buscaste para no sentirte mal. ¿Me están entendiendo, santos? Es decir, así es una adicción progresiva. ¿No te has dado cuenta que ya está faltando a la familia, a la integridad? Te estás aislando. ¿No te has dado cuenta que tu ministerio santo que Dios te dio? Esto, hermanos lindos, es increíble, pero Israel
cuando Moisés subió al monte a hablar con Dios y se detuvo un poco en el monte, el pueblo de Israel ingrato construyó un becerro de oro para adorarlo. Y cuando vino Moisés y bajó del monte, dijo: ¿qué es esto? ¿Que no has leído los 10 mandamientos? No te hagas imagen alguna, ni en el cielo ni en la tierra. Y el pueblo de Israel se había hecho un becerro de oro y estaban adorándole. ¿Cuál es tu becerro, hermanos? ¿No será que algunos de nosotros también nos hemos hecho becerros de oro y hemos trocado, hemos cambiado la gloria de Dios para algo que no aprovecha y que no sirve para nada? Nosotros hemos hecho quizás lo mismo, hermanos. Cuando reemplazamos la gloria de Dios con aquello que son nuestras propias creaciones humanas, con aquello que nosotros justificamos. Tengamos cuidado, hermanos, porque nuestro becerro al que adoramos en vez de a Dios puede ser inclusive al marido. Le tiene más miedo, respeto y adoración a su marido que a Dios. O peor aún, puede ser a su mujer. Le tiene más respeto, sumisión y adoración a su mujer que a Dios. O sea, y entonces pues, ¿cómo está la cosa? Ese es su síndrome de Estocolmo, lo está destruyendo. Yo pienso, por ejemplo, en aquella persona que tiene una adicción a cualquier vicio que sea, siempre se está autojustificando, está justificándose, está justificando su hábito, está defendiéndolo e inclusive está amándolo. Síndrome de Estocolmo. Cristianos hay. Es una cosa tremenda, hermanos. Y el texto de hoy es bien enfático, porque miren ustedes lo que dice el versículo 13. Vayan conmigo. Dice la palabra: 2 pecados ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son? Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas. Y lo peor aún, cisternas rotas que no retienen el agua. Dice el Señor: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. Dios está verdaderamente herido, hermanos, porque hemos cavado cisternas rotas que no retienen el agua. O sea, Dios acá no solo está herido porque lo dejamos, sino que está dolido porque cambiamos al Dios de la gloria para algo que no sirve para nada, por algo que no sacia, que no llena, que no te da sentido de vida. ¿Se da cuenta, hermanos, cuán trágico es esto? ¿Cuánta gente, hermanos, que de repente tenía un caminar glorioso con el Señor y de repente se fue? O sea, dejaron a Dios, hirieron a Dios, y no solamente porque lo hemos dejado, está dolido el Señor por eso, porque hemos cambiado por algo que no sirve para nada. Yo vi un TikTok un día de estos, que me lo enviaron porque yo no me meto a esas tonteras, pero el punto es que yo vi una hermana que danzaba aquí en la iglesia, linda, danzaba, era una mujer de Dios, y de repente se fue para otro país y aparece un poco subida de peso, tatuada toda, y pone unas canciones de sexo y de reggaetón, y empieza ella con unas uñas. Y yo dije: Dios mío. Y ahí me puse a pensar en el texto cómo hemos cambiado la gloria de Dios por algo que no sirve para nada, hermanos. Peor aún, lo hemos cambiado no solamente por idolatrías o algo así, ahora por cisternas rotas que no retienen el agua. Dice: ¿qué son esas cisternas rotas el día de hoy? Permítanme decirles rápidamente: un cristianismo sin oración, por ejemplo. Esa es una cisterna rota. O sea, alguien que no tiene comunión con Dios, que no lee la Biblia, que no asiste a sus cultos, que no sirve, que no tiene vida de comunidad, que se termina aislando.
que termina mintiendo, que termina justificándose, que está enfermo, que está enferma, que no puede venir o algo. Esa es una cisterna rota, una fe sin cruz, una iglesia sin arrepentimiento, ¿verdad? Porque donde no hay arrepentimiento es una cisterna rota, santos. Porque una de las cosas que produce el Espíritu es que nos convence de pecado. ¿Están conmigo acá, santos? Es decir, ¿qué significa esa cisterna rota del día de hoy? Un liderazgo sin integridad, una vida con Biblia pero sin obediencia, permanecer en la iglesia y decir que soy cristiano, pero, mi conducta es laxa, no tengo valores, no tengo principios, no vivimos en integridad, en una vida santa como Dios quiere que vivamos. Tratamos de llevar el corazón, lo llenamos con entretenimiento, con cisternas rocas que no dan nada. Y a veces lo llenamos con activismos religiosos. O lo queremos llenar con emocionalismo, con obras, un montón de cosas. Y son cisternas rotas que no llenan para nada. No llenan para nada, santos. Y aunque aparezcan cristianas. Por eso es que hay gente que anda de iglesia en iglesia. Es que ya no me siento bien, voy a ir a buscar a otra iglesia. Y me voy a ir a buscar a otra iglesia. Y andan de concierto en concierto, de concierto acá. Pero siguen vacíos, siguen sedientos, siguen secos. ¿Sabe por qué es? Porque cambiaron la gloria de Dios. Me dejaron a mí, dice el Señor, y cavaron para ustedes cisternas rotas. ¿Me están oyendo? Es decir, 2 pecados ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mi fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas. Qué tristeza es esto, hermanos. Cuando ya no nos llena nada. Cuando vengo a la iglesia con una actitud incorrecta, o peor aún, ya no vengo, ya no voy. Y ahí todos son unos hipócritas, empezando por los pastores, por los líderes. Sí, quizás tenga razón, pero ¿por qué me echas la culpa a mí de tu relación con Dios? Si el que está jodido eres tú, pues. Ahí yo no soy. Y es que, mis amados hermanos, podemos llenarnos y atiburrarnos de cosas, que tratar de llenar el vacío. Podemos estar en concierto de, qué sé yo, un día voy a ver un grupo que se llama no sé qué, un día puedo estar viendo Grupo Firme, otro día puedo estar viendo el concierto de Generación 12 o de lo que sea. Puedo estar, hermanos, adorando a Dios, o puedo llenarlo, puedo ir a un vicio, puedo refugiarme en todo el sexo que quiera, puedo hacer lo que quiera, pero eso al final termina vacío. ¿Por qué? Porque es una cisterna rota. Mis amados hermanos, el único que llena la vida del hombre es aquel que dijo: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que esa agua, la agua que yo le daré, será una fuente de agua que salpica para vida eterna. Solo Jesucristo llena y transforma el corazón del hombre. Lo demás seguiremos vacíos, porque Jesús es el que llena la vida del corazón del hombre. ¿Me están oyendo, santos? Ahora, es interesante porque mucha gente sigue sedienta, porque tiene cisternas rotas, porque no tiene a Cristo, la fuente de agua viva, porque no tiene al Señor que dijo: si alguno tiene sed, que venga y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso lo dijo por el Espíritu que habíamos de recibir. ¿Por qué vivimos de cisternas rotas, hermanos? ¿Por qué estamos empeñados en eso? ¿Por qué amamos al pecado? Porque en el síndrome de Estocolmo es amar al captor. En el cristianismo es el pecado disfrazado de amigo. Mire lo que dice Romanos, se lo voy a poner ahí en la pantalla. Romanos capítulo 6, versículo número 16. ¿No saben que si someten a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia.
Dice el Señor: ¿no sabéis que sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿A quién obedecemos? Empezamos obedeciendo al pecado, y lo peor aún, que terminamos defendiéndolo, justificándolo, terminamos amándolo. Sí, es increíble, hermanos. Y quiero que entiendan esto, hermanos. Hay veces, les vuelvo a repetir esto, tendemos a justificar hábitos que nos están destruyendo a nosotros mismos. O sea, y decimos frases como esta: si es solo una debilidad, si Dios es un Dios de gracia y me va a perdonar, si todos los seres humanos cometemos errores, si me voy a levantar de esta situación. O frases como, por ejemplo: Dios conoce mi corazón y sabe que lo amo, pero tengo esta debilidad. O peor aún, otra frase: yo no soy como otros, por lo menos yo soy genuino, yo estoy aquí. Mis amados hermanos, el pueblo, esto me recuerda que el pueblo de Israel, cuando recién salió de Egipto, esos hermanitos se querían regresar a Egipto, hermanos. Y ellas decían: hey, volvámonos a Egipto. Allá teníamos comida, nos acordamos de los cebollos, de los pepinos, de los puerros que comíamos ahí. Cuando tenían comida. Ay, ¿no se acuerdan, israelitas, de las cadenas que les amarraban? ¿No se acuerdan de los latigazos de sus captores? ¿No se acuerdan de la esclavitud? Síndrome de Estocolmo. Querer regresar donde la víctima termina amando al victimario, donde el secuestrado termina amando al secuestrador, donde el esclavo termina amando al que le esclaviza. Y eso sucede socialmente inclusive. O sea, hay veces se nos hace fácil a nosotros olvidar todo lo que el pecado ha hecho en nuestra vida. Y cuando empezamos nosotros, miren, hermano, es que hay veces el ser humano es así, termina romantizando sus hierros. Y ese carácter que tengo: yo soy así, hombre, y así me tienen que aceptar. Y le guste a quien le guste. No, te está aislando. Tener un carácter pesado, alejas a las personas de ti. Pero yo le digo la verdad a cualquiera en su cara. ¿Y desde cuándo te has erigido juez de los demás? ¿Desde cuándo? Es que yo no me voy a divorciar. Los divorcios no se producen por infidelidades o problemas económicos. Se producen generalmente por el carácter de los cónyuges. Porque te volvés un esposo insaciable, te volvés un ogro, te volvés un machista, querés reproducir una sociedad patriarcal. O peor aún, la mujer se vuelve insaciable, quejista, siempre peleando, inventando. Hermana, va a terminar divorciada. Pero es que es así, yo soy así, ¿qué? Así me conoció. No. O sea, lo que te está esclavizando, te está molestando. Muchos cristianos ahora preferimos vivir en un Egipto cómodo, con comida, sí, con placer, pero nos olvidamos de los latigazos, del trabajo forzado, la esclavitud, y preferimos eso a vivir la libertad en Cristo que nos da. La libertad que Cristo nos da, que implica fe, obediencia, santidad, integridad, valores. ¿Me están oyendo, santos? O sea, eso es el vivir en Cristo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ustedes se acuerdan en Lucas capítulo 15, cuando el hijo pródigo, escuchen esto, el hijo pródigo era un hijo que tenía muchas cosas, ¿verdad? Era un hijo que tenía todos los privilegios. Supone que era un hijo de un hombre rico, pues. Tenía un palacio, tenía comidas, tenía cenas y todo lo demás. Y un día pide la herencia, se va y la malgasta en aquello que no sirve. Cuando se quedó sin dinero, pide trabajo, cuidando cerdos,
lo peor que podría haber. Tenía hambre, deseaba comerse la comida de los cerdos. Imaginen el olor fétido que había. El príncipe se había convertido en un detrito social. Había caído en lo más, pero lo más bajo. El que lo tenía todo no tenía nada. El que vivía en un palacio ahora vivía en un corral de cerdos donde había un olor que a distancia se sentía. Era una cosa increíble. Cuando estaba en esa situación, el hijo pródigo, dice el Evangelio de Lucas capítulo 15 versículo 17, dice: y volviendo en sí, esa es la palabra, volviendo en sí. Y dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y aquí yo te estoy padeciendo hambre? Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado en ti. Pero la palabra clave ahí es volviendo en sí. Quizá este día muchos de nosotros debemos volver en sí. Quizá este día Dios y el Espíritu te está diciendo: hey, sacúdete, vuelve en sí. Ya no vivas en medio de los cerdos. Ya no vivas en medio del estiércol. Ya no vivas en ese olor pútrido. Levántate. Despierta de tu secuestro. Rompe las cadenas. Tú tienes a un Cristo que te dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aleluya. Se levantó y fue. El padre, cuando lo vio de lejos, salió a recibirlo. Este es el momento clave, santos. Despertar, renacer, volver a comenzar, regresar a la casa del Padre. Y quiero decirte algo de todo corazón: yo no vengo a predicar este mensaje para condenar a nadie. Yo no te quiero condenar, no, al contrario. Yo creo que esta es una llamada de atención que Dios te hace para que despiertes. Dios, que sigue siendo tu Padre y que te ama con amor eterno y que no te ha excluido de su agenda de redención. Quizás Dios te trajo este mensaje hoy para que te despiertes, para que vuelvas en sí, para que rompas las cadenas. Este mensaje es para regresar. Dios no quiere que sigas defendiendo a tu captor. Dios quiere sacarte de ese síndrome de Estocolmo, de que justificas lo que haces. Él quiere que salgas de ahí. Este es un buen día para volver a comenzar. Yo sé, algunos de nosotros hemos cometido lo mismo que cometió los cristianos de Gálatas, cuando Pablo en el capítulo 3 les escribe: Gálatas, ¿cómo dice el texto? Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Pablo le está diciendo: ¿quién los hechizó a ustedes si hemos presentado el Evangelio de Cristo? Y luego dice: solo quiero que me respondan a esto: ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe que aceptaron en su mensaje? Versículo 3: tan torpes son, tan necios sos, después de haber comenzado en el Espíritu, pretenden ahora terminar o perfeccionarse en la carne con esfuerzos humanos. Damas y caballeros, hermanas y hermanos, queridos hermanos, hermana y hermano, escucha atentamente. No naciste nunca para vivir como esclavo. No naciste nunca para vivir secuestrado. No naciste para vivir esclavizado. No fuiste rescatado por Cristo para que sigamos justificando nuestro propio Egipto. ¿Estás amando al que te oprime? ¿Estás defendiendo lo que te mata? ¿Estás justificando tus hábitos?
Pues este es un día para despertarnos. Hoy es el día para romper con ese síndrome de una vez. Hoy es el día de volver a la fuente de agua viva. Hoy es el día que volvamos así. Regresemos a la casa del Padre. Y cuando el Padre te mire, tendrá una gran sonrisa. Saldrá al encuentro para poder abrazarte, cambiarte de ropa, vestirte, echarte perfume. Porque tú no eres para vivir en el fango. Tú no eres para vivir con los cerdos. Tú eres un príncipe o una princesa de Dios. Y Dios quiere levantarte. ¡Aleluya! Hoy digamos ya no más cisternas rotas. Yo quiero el agua de vida. Si lo creen, díganme amén, 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 amén. ¡Aleluya!